Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a continuar con el tema de la ansiedad y vamos a ver los factores de vulnerabilidad para desarrollar la ansiedad, algunos de ellos. Bien, tenemos la sensibilidad a la ansiedad. ¿Y qué es esto? Es la tendencia a experimentar miedo ante los síntomas de ansiedad, principalmente los fisiológicos. Y esto lleva a la persona a interpretar catastróficamente esas señales fisiológicas. Esa sensibilidad se desarrolla y es influida por variables cognitivas y genéticas y se relaciona principalmente con los trastornos de pánico, agorafobia y ansiedad generalizada. Esta variable facilita el condicionamiento pavloviano de miedo a las sensaciones corporales. Es decir, en un principio las señales fisiológicas no son señales amenazantes, son estímulos neutros, pero a través de asociación se van convirtiendo en estímulos que generan miedo. Y es un factor relativamente estable y básicamente lo que hablamos es de un miedo al miedo. Por un lado, es el miedo a esas reacciones somáticas o actividad fisiológica, como vimos en el vídeo anterior, debilidad en las piernas, taquicardias, mareos, sudoración, ¿vale? Pues todo eso, esa tensión, dolores de estómago, por ejemplo, pues todas esas activaciones del sistema nervioso, ¿vale? Y esas respuestas fisiológicas. Y también, por otro lado, es la tendencia a pensar que esas sensaciones fisiológicas van a ser dañinas y catastróficas tanto a nivel físico, a nivel mental y a nivel social. Es decir, que me va a dar algo malo por estarlas experimentando. También está asociada al miedo a perder el control. Muchas personas cuando tienen ansiedad, tienen miedo a hacer cosas que no pueden controlar, como hacerse daño a ellos mismos, hacer daño a otras personas, o ponerse a gritar, o ponerse a correr, hacer algo de lo que se pueden avergonzar o hacer el ridículo. Todo esto, esta sensibilidad a la ansiedad, lleva a la persona a una evitación interoceptiva, es decir, una evitación de esas sensaciones internas. Y por tanto, la persona comienza a evitar situaciones u actividades que producen esas sensaciones somáticas. ¿Cómo qué? Como hacer ejercicio, tener sexo, beber bebidas excitantes, cualquier actividad que active al sistema nervioso autónomo. Y esto, claro, es un problema porque hay muchísimas actividades y situaciones que naturalmente producen esta activación fisiológica y estas respuestas. Te dejo un registro para que vayas registrando las sensaciones fisiológicas que experimentas, para que te vayas dando cuenta de que realmente no están avisando de que vaya a suceder algo catastrófico. Este registro de sensaciones fisiológicas puede ayudarte para que puedas identificar que no solamente hay respuestas fisiológicas cuando tenemos ansiedad, también se presentan ante diferentes situaciones y que no tiene por qué entrañar un peligro o un daño para la persona. Para eso debes colocar en la primera columna el día y la hora. En la segunda columna pones la situación, es decir, qué hacías, qué ibas a hacer, dónde estabas, ¿vale? Que haya activado esa sensación. Luego vas a escribir en otra columna las sensaciones físicas, pues por ejemplo, taquicardia, dificultad para respirar, mareos, debilidad. Luego en la emoción, pues posiblemente es miedo. Y pensamientos, que es la siguiente columna, por ejemplo, me voy a desmayar, me va a dar un infarto, lo van a notar, voy a hacer o me va a dar, lo que surja, todos esos pensamientos. Y finalmente la última columna es qué sucedió después. Es decir, todo eso que pensabas sucedió, esa sensación física realmente fue tan peligrosa y ha hecho un daño.
Evidentemente, con el tema de las respuestas fisiológicas, es muy importante tener en cuenta que cuando se repiten de manera muy habitual, nunca está de más, o mejor dicho, es muy recomendable que acudas a tu médico y que te hagas pruebas, porque como sabemos, la ansiedad, la preocupación pueden activar estas respuestas somáticas, pero también puede haber enfermedades. Entonces, siempre para enfocarnos en lo psicológico tenemos que descartar lo físico y lo biológico. Así que si presentas alguno de estos síntomas que se activan a través de la ansiedad de manera recurrente y no has ido al médico, te recomiendo que lo hagas para descartar y que puedas saber que es simplemente tu mente quien está activando todo esto y el trabajo haya que centrarlo ahí. Otra variable muy implicada en la ansiedad es la preocupación. La preocupación es una cadena de pensamientos e imágenes con carga afectiva negativa y que son relativamente incontrolables. Se presentan como un intento de involucrarse en una solución de tipo mental de un problema cuyo resultado es incierto, pero que conlleva la probabilidad de una o más consecuencias negativas. Es un proceso anticipatorio que implica pensamientos repetitivos, indeseados e inclusivos, cuyo contenido se relaciona con posibles amenazas potenciales y sus implicaciones, o como la conciencia de posibles peligros futuros que son repetidamente analizados sin ser resueltos. Es una distorsión de los intentos normales adaptativos de anticipación y preparación. Raramente conduce a soluciones eficaces, porque los intentos de solución son como desbaratados por futuras anticipaciones o evitaciones cognitivas de los problemas. Es un intento de anticipar y evitar los posibles resultados negativos. La respuesta cognitiva de evitación hacia información amenazante. Es una actividad interna verbal lingüística, es decir, la preocupación son pensamientos. La preocupación, digamos, patológica es en diferentes áreas, ¿vale? No específicas, es general. Pero las más frecuentes, las preocupaciones más frecuentes es acerca de la familia, a nivel laboral, la salud, la economía. Para poder experimentar preocupación se necesita un desarrollo cognitivo, es decir, antes de los 7 años es raro que los niños se preocupen porque no tienen ese desarrollo. Es decir, que una preocupación va siempre enfocada hacia el futuro y no en el presente, ¿vale? La amenaza está en el futuro, no está en el aquí y en el ahora. Y la persona trata de evitar aquello que en realidad no está ocurriendo y se encuentra evidentemente con un problema irresoluble. No hay solución porque no está sucediendo. El efecto, digamos, funcional de la preocupación es que al suprimir los efectos somáticos, es decir, las experiencias físicas de la ansiedad, posibilita una forma de actuación que se mantiene mediante el refuerzo negativo, pero realmente sin resolver el problema. Es decir, que mientras yo estoy atento a la preocupación, no estoy atento a lo que estoy experimentando y estoy sintiendo. Es decir, estoy en mi mente y no en mis sensaciones. La preocupación implica una evitación cognitiva, es decir, que a través de mis pensamientos evito lo que estoy experimentando y lo que estoy sintiendo, especialmente de todas esas manifestaciones autónomas que se experimentan por la ansiedad. Es un modo de mantener una distancia con el material emocional. Se usa el pensamiento lingüístico para evitar esa actividad emocional y por eso, a más preocupación, la persona tiene más dificultad para identificar y describir qué emociones están experimentando. La preocupación
extiende el tiempo para tomar decisiones, la preocupación paraliza, genera efectos moderadamente ansiosos y depresivos, está cargada de ansiedad, a diferencia del afrontamiento preparatorio, ya que no involucra técnicas de activación efectivas para la resolución de problemas o de afrontamiento. La persona lo que se queda es rumiando una y otra vez sobre las cosas que le preocupan, experimentando todos esos síntomas, experimentando ansiedad, pero sin llegar a la acción. En los trastornos de ansiedad, estas preocupaciones suelen ser cada vez más intensas, más incontrolables y su contenido es tremendamente abstracto, es decir, la persona pasa de una cosa a otra y si tú intentas preguntarles exactamente qué les preocupa, cuesta incluso definirlo. Incrementa el pensamiento verbal y reduce la imaginación, es decir, la creatividad. Mientras nosotros estamos preocupados, pensando, pensando y pensando, nuestra capacidad de resoluciones se limita. Tiene un gran impacto emocional y muchas personas tienen la creencia de que la preocupación es una estrategia positiva de afrontamiento, es decir, que es necesaria para resolver las cosas. Te dejo este audio para que veas 3 cosas que podemos hacer para ir reduciendo poco a poco la preocupación. Porque la preocupación no es adaptativa, la ocupación sí lo es, pero lo veremos más adelante. Hay 3 cosas que nos ayudan a reducir las preocupaciones. Por un lado, destinar un presupuesto, digamos, o un tiempo a la preocupación. Es dedicar como cierto periodo en el que tú te permitas preocuparte por un problema. Cuando termine ese tiempo, redirige tus pensamientos de manera consciente a otras situaciones. Es decir, todos tenemos la capacidad de postergar la preocupación, aunque a veces nos invade tanto que creemos que no. Pero seguramente alguna vez te ha pasado que estás preocupado por algo, dándole vueltas, y de repente te llaman o tu jefe te dice que vayas a la oficina, lo que sea, y en ese momento tu preocupación queda postergada. Tú coges la llamada o vas a donde tu jefe y eres capaz de postergar eso por lo que estabas. Una vez terminas lo que ha llamado tu atención, pues vuelves a coger la preocupación. Esto demuestra que tenemos esa capacidad. Entonces, lo que puedes hacer es que cada vez que tú tienes una preocupación y te ves que estás ahí invadido por las preocupaciones, coger y decir, voy a dedicar en el día estos 20 minutos para la preocupación. Y cuando vienen fuera de esos 20 minutos, tú mismo te dices, mira, no es momento de preocuparse. Cuando llegue el momento, ya le daré todas las vueltas que quiera. Eso lo que va a hacer es que tú regules el tiempo de preocupación y no embargue o invada completamente tu vida. Otro ejercicio es que cuando notes que estés preocupado, oblígate a idear el siguiente paso o actuar. Es decir, la preocupación no sirve de nada, hay que actuar para resolver las cosas. Entonces, cuando estés dando vueltas a algo, piensa, ¿y qué puedo hacer para cambiarlo? Si puedes hacer algo, actúa. Si no puedes hacer nada, entonces ¿para qué te preocupas si no puedes cambiarlo? Y finalmente, escribe tus preocupaciones. Las investigaciones demuestran que tan solo 8 o 10 minutos de escritura puede ayudar a calmar esos pensamientos obsesivos. Escribir viene tremendamente bien, objetiviza las emociones, objetiviza los pensamientos y es una forma de liberarse. No les tengas miedo, escríbelas, no las juzgues. Recuerda que la preocupación solo es útil si tiene como resultado un cambio, ¿vale? Si no, se convierte simplemente en pensamientos obsesivos que no nos permiten avanzar más que experimentar malestar en todos los sentidos. Bueno, espero que las lleves a la práctica y te ayuden. Las personas con ansiedad se preocupan por una gran variedad de situaciones, se preocupan incluso por cuestiones que son bastante menores. Sus preocupaciones son más frecuentes, intensas, duraderas y difíciles de controlar. Les lleva a una hipervigilancia de todos los estímulos amenazantes. Pasan más tiempo preocupándose diariamente.
sus preocupaciones son menos realistas y el foco de la preocupación cambia de uno a otro constantemente, ¿vale? Hay dos tipos de preocupaciones. Las preocupaciones por los problemas actuales ya existentes ante los que tenemos que ver si podemos actuar, si depende de nosotros, si no depende de nosotros y ocuparnos, o sobre situaciones hipotéticas de lo que yo creo que puede pasar, pero que no está sucediendo. La preocupación se experimenta como pensamientos verbales egosintónicos, es decir, en torno al yo, y su contenido suele ser bastante inapropiado. Es un contenido que varía constantemente y sobre todo va dirigido a esos efectos posibles negativos en el futuro. E incluso las personas que viven preocupadas se preocupan por cosas que ya han pasado, pero las consecuencias que van a tener en el futuro. Los efectos de la preocupación incontrolada. Por un lado, reducen el procesamiento emocional de la información amenazante. Es decir, cuando nosotros experimentamos miedo, hay una activación en las estructuras del miedo que se encargan de incorporar información incongruente, ¿vale? Con el miedo para que podamos gestionarlo. Cuando esta actividad se ve reducida, sea por la evitación de las consecuencias temidas, ¿no? Que subyacen a esa preocupación y entonces no se activan lo suficientemente las estructuras del miedo, no se activan las acciones o el afrontamiento de la amenaza y tampoco se incorpora información correctiva acerca de esa amenaza. Por eso, la preocupación mantiene la interpretación en la persona de que hay una amenaza y reduce la sensación de control sobre las amenazas futuras. Otro efecto es que previene del contraste emocional negativo. Es una prolongación de la representación cognitiva del evento amenazante. Se evita el contraste emocional negativo, es decir, se evita pasar de un estado neutral o positivo a uno negativo. Entonces, esto lo que hace es que la persona casi que prefiere estar mal para no tener que estar bien y luego estar mal. Conocerás a muchas personas que incluso cuando las cosas les están yendo bien, no se permiten disfrutarlas y están preocupadas porque están esperando la consecuencia negativa. Es como una forma de protegerse donde no quieren pasar de estar bien o neutrales a estar mal. La preocupación genera ansiedad y inquietud y un deterioro en la ejecución de tareas, ¿vale? Como problemas de concentración, sueño, tensión muscular, fatigabilidad, irritabilidad, miedo a cometer un error y búsqueda de más seguridad para decidir. Por eso prolonga la toma de decisiones. La preocupación lleva a querer tener un control del pensamiento, es decir, a intentar no preocuparse, porque las personas son conscientes de que se están preocupando y eso les genera pues, muchísimo caos, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces la persona intenta no tener esos pensamientos verbales y muchas veces se generan como autocastigos por tenerlos. Es yo no debería estar pensando esto, es que si las cosas me están yendo bien, yo porque estoy así, ¿vale? Pues todo ese diálogo. La preocupación genera conductas motoras de evitación o búsqueda de seguridad. Y esta evitación puede ser activa o pasiva de las situaciones. Las personas con el tiempo tienden a creer que las preocupaciones son incontrolables y que son peligrosas. Y esto estimula las preocupaciones de tipo 2, que es la preocupación por el hecho de preocuparte. Y esto se llaman metapreocupaciones. Esto genera aún mayor atención sobre los pensamientos no deseados y que la persona se quede en ellos. Siguen haciendo intentos de controlarlos y suprimirlos y tienden a tener esas conductas motoras de seguridad, es decir, buscar tranquilización, ¿vale? Y hay respuestas emocionales.
Hay una sobrevalorización acerca de la utilidad de preocuparse en nuestra sociedad. Es decir, que hay creencias positivas que rodean a las preocupaciones. Por un lado, primero, creemos que preocuparnos facilita la resolución de problemas. ¿Realmente crees que dándole vueltas una y otra vez a un problema en tu cabeza vas a resolverlo? ¿No crees que tal vez podríamos estar confundiendo lo que es la preocupación con la acción para resolver problemas? ¿Realmente crees que puedes tener mejores resultados preocupándote, sea por temas del trabajo, en comparación a la gente que se preocupa menos? ¿Crees que es posible resolver problemas sin preocuparnos? ¿Conoces que alguien que haga bien su trabajo y no se preocupe? ¿Crees que puedes confundir prestar atención, cuidado e interés con la preocupación? ¿Realmente crees que preocuparte mejora tu rendimiento? La preocupación, como os he dicho antes, son ideas y pensamientos que realmente paralizan y nos llevan a la acción. Una cosa es preocuparnos y otra cosa es activarnos y ocuparnos. Una cosa es preocuparnos y otra cosa es ser responsables y hacer lo que tenemos que afrontar y actuar. Otra creencia es que la preocupación protege contra emociones negativas futuras. Esta es muy frecuente. ¿Alguna vez te ha sucedido algo malo por lo que antes hayas estado preocupado? ¿Recuerdas cómo te sentiste realmente a pesar de haber estado preocupado antes? ¿Alguna vez te has preocupado por cosas que no han sucedido? Si tú crees que algo te va a doler y te preocupas acerca de ello, ¿crees que si sucede no va a doler? Es decir, muchas veces las personas creen que dándole vueltas a lo que van a sentir, si pierdo a mis padres, si me separo, si me echan del trabajo, durante ese tiempo creen que preocupándose y dándole vueltas, cuando la situación suceda, no va a afectar tanto, pero eso no es verdad. Te va a doler exactamente igual. Aquí el único inconveniente es que te ha dolido antes y durante. Otra creencia es que la preocupación baja la probabilidad de que ocurran acontecimientos futuros. ¿Alguna vez te ha ido mal en un examen o en una situación o en el trabajo por la que antes hubieras estado preocupado? ¿Realmente crees que si te preocupas por algo no va a suceder? ¿Crees que si te preocupas y sucede te dolerá menos? Es decir, el que yo me preocupe porque vaya a suceder algo, si eso tiene que suceder, no va a dejar de suceder. El problema es que cuando ya sucede la situación voy a estar tan desgastado para enfrentarla porque he estado preocupado y he estado sufriendo durante mucho tiempo. Otra creencia es que ser una persona preocupada es un rasgo de personalidad positivo. ¿Crees que ser una persona responsable significa ser una persona que se preocupa en exceso? ¿Conoces a personas responsables que no se preocupen? Es decir, la preocupación es muy diferente a las personas responsables y a la ocupación, que es diferente. La preocupación es rumiación, es anticipación y preparación para cosas que o no están sucediendo o tú no puedes resolver. El coste de la preocupación es bastante alto. Las personas que se preocupan en exceso les influye negativamente en sus relaciones, en su rendimiento laboral, en sentir estrés. ¿Qué sucede en tu concentración cuando estás preocupado? ¿Realmente puedes concentrarte o rindes bien o puedes actuar bien? Realmente la preocupación tiene un coste bastante alto a nivel emocional y limita nuestra capacidad de afrontar los problemas. Te dejo este registro de las preocupaciones por si te puede ayudar. Autorregistro de preocupaciones.
En la primera columna, escribe la situación que te genera la preocupación. En la segunda columna, ¿qué emoción sientes? En la tercera columna, ¿qué piensas o qué temes que puede pasar? En la cuarta columna, escribes la duración de la preocupación en minutos o en horas. En la quinta columna, escribe qué haces para reducir la preocupación. En la sexta columna, escribe si ha sido útil preocuparte, puntuando de 0, que es nada, a 10, muchísimo. Es decir, preocuparme consiguió evitar la situación, cambió el resultado o no generó una emoción negativa. Este registro te va a ayudar a entender mejor tus preocupaciones y va a ayudar a que aprendas a irlas gestionando poco a poco mucho mejor. Espero que te sirva de ayuda. Como puedes ver, básicamente la preocupación está en todos lados. Todo el mundo parece preocuparse. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a preocuparnos. Es más, las personas que no se preocupaban parecían irresponsables. Pero la preocupación realmente provoca un estrés innecesario y cuando nos preocupamos por otra persona, creemos que hacerlo es una forma de demostrar lo mucho que nos importa. Pero la preocupación no es una demostración de amor, la preocupación no impide que sucedan cosas, la preocupación simplemente manifiesta nuestros miedos internos dirigidos hacia los demás y hacia las situaciones y nuestras inseguridades. Por otra parte, al preocuparnos, acabamos viendo el futuro, o mejor dicho, acabamos viviendo en el futuro en lugar de vivir en el presente. La preocupación nos arrebata la paz mental, nos hace perder tiempo y energía. Nadie está libre de estrés. Todos tenemos preocupaciones, tristezas y dolores escondidos. Todos sentimos miedos de no poder con todo lo que se presenta en nuestra vida. Hay personas que pueden tener miedos a no valer o que tenemos miedos a que no ocurra lo que deseamos. Pero estas emociones y pensamientos distorsionan el flujo de energía en nosotros. La preocupación paraliza, la ocupación activa y es en el presente. La preocupación es el paso previo a la ocupación. Si se queda en preocupación no nos sirve para nada más para que arriesgarnos a convertirnos en víctimas. Es decir, la preocupación, como su nombre lo indica, y ese prefijo pre es antes de que algo suceda. Si no está sucediendo, yo no puedo resolverlo. Y te pongo un ejemplo. Si tú estás preocupado porque te va a doler el estómago, como eso no está sucediendo, tú no puedes hacer nada en relación al estómago. Podrías ocuparte y si crees que te puede doler porque tienes una sensibilidad, una alergia o algo en el estómago, pues sabes que no tienes que comer algo que le pueda afectar. Eso es ocuparte, eso no es preocuparte. Es decir, yo no puedo estarme preocupando, dándole vueltas a situaciones que no han sucedido y que no están sucediendo, porque mi sistema se activa como para resolver algo, pero como eso no está sucediendo, no puedes hacer absolutamente nada. Y lo único que hace es revolucionar nuestra mente. Yo siempre pongo un ejemplo con un coche. Si tú subes a un coche y tú quieres arrancar, pues tú tienes que encenderlo, poner la primera marcha y arrancar. ¿Qué pasa si tú lo dejas en punto neutro y aceleras, 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 aceleras? Lo estás revolucionando, revolucionando hasta que puedes llegar incluso a quemarlo. Pues eso es lo que pasa con la preocupación. Ocuparnos es de las personas responsables. Ocuparse es de las personas que afrontan las situaciones que le vienen en su vida, los retos, las amenazas, las situaciones positivas y las situaciones negativas. Preocuparse es dar vueltas a la cabeza sobre situaciones que no están sucediendo, alimentando miedos, alimentando inseguridades y paralizando a la persona. Te dejo este ejercicio que puede ayudarte a cambiar de la preocupación a ser una persona que sea y se encargue de ocuparse de las cosas
cuando sucede. Espero que te sea de ayuda. Este ejercicio es para pasar de la preocupación a la ocupación. El primer paso es identificar un objetivo, una meta o algo que queramos conseguir y resolver. Una vez que definimos el primer objetivo, el siguiente paso es hacer un listado de todas esas cosas que nos preocupan para conseguirlo, o todo eso que nos supone algún tipo de freno. Luego, el siguiente paso es escribir si eso que te preocupa depende de ti o no. Es decir, puedes hacer algo. Es decir, a cada parte de ese listado tienes que escribir si depende de ti o no. Y si puedes hacer algo al respecto. ¿Y cómo paso de la preocupación a la ocupación? ¿Cómo convierto en retos mis preocupaciones? La respuesta es una pregunta bastante simple. ¿Qué podría hacer yo? Es decir, lo que cambia y hace la diferencia entre la preocupación y la ocupación es la acción. Entonces, una vez que tú tienes el listado, que sabes qué depende de ti y qué no depende de ti, y sabes si puedes o no puedes hacer algo al respecto, en todo lo que puedas hacer, hazlo, no des más vueltas, hazlo, enfréntalo y actúa. Te dejo este poema de Andrés Castillejo Martín. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que, como siempre, que lo hayas gustado, que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y sobre todo que te aporte algo en tu vida y a comprender un poco mejor qué te sucede o qué le sucede a otros. Te deseo que tengas una semana muy feliz, que vaya todo muy bien, que lo compartas y nos vemos en el siguiente vídeo. También quiero aprovechar para deciros que si te interesa que hable en los vídeos sobre un tema en particular, puedes escribirme a través de WhatsApp, entrar en mi página web o a través del mismo YouTube, enviarme algún mensaje sobre algún tema que te interese. Gracias y nos vemos a la siguiente.